Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, este es el penúltimo vídeo de este set 1. Vamos a hablar ya, porque mira, yo, ¿cómo estoy? Estoy preparando todo lo del set 1, que nunca tomé lista de qué tengo y qué no tengo. Ya tengo la lista del set 2, ¿vale? Para ir haciendo, pues tengo una, tengo dos, tengo tres, a ver qué me va saliendo, para tener un poquito de organización desde el inicio. Y claro, ¿por qué? Pues porque este viernes ya vamos a poder jugar otra vez sellado. Vamos a poder jugar otra vez, abrir sobrecitos, vamos a ver un montón de cartas nuevas en las manos, aunque ya conozcamos todas. A mí la verdad, como que me pierde un poquito la gracia, pero bueno, es parte del camino, ¿no? Así que nada, hoy vamos a explicar muy rápido el formato y vamos a repasar líderes y algunas cartas que yo les recomiendo que tengan muy en cuenta a la hora de los eventos de este fin de semana. Lo dicho, vamos a empezar con una explicación muy rápida del formato, ¿vale? Yo creo que ya mucha gente lo conoce del set 1, quien no habrá sido explicado 15 veces por la gente que ha ido así, que ha ido convenciéndoles, ¿no? Durante todo este tiempo para que se metan al juego en el set 2. Vamos a hablar de los líderes, top, pozo y otras categorías entre medias y cartas importantes. Bueno, formato. Esta explicación viene en el manual. Para crear los mazos vamos a abrir bueno, el paquetito del pre-lanzamiento, el pre-release, ¿vale? Que van a venir tokens, viene un portadex que creo que es como este, exacto, es como este, igualito, ¿vale? Van a venir las cartas hiperfoil de Mando y de Gideon. Esto es una super noticia porque antes eran foil, sí, pero eran normalitas, el del bordecito negro. Ahora son hiperfoil, al menos en una de las caras. En la otra no es foil, solamente es hiper. Y vienen 6 sobres. Tendremos que abrir esos 6 sobres y armar lo mejor que podamos un deck, un mazo de al menos 30 cartas. ¿Puede haber más? Sí. ¿Es posible que meter más de 30 sea jugar en nuestra contra? También, ¿no? Porque al final, para ser un deck competitivo, un deck que pueda ganar el evento o ganar partidas, hace falta que haya cierta sinergia. Y como no es construido, no vamos a poder meter lo que queramos. Y poco más. Si no te toca una base correcta que te combe bien con todas las cartas que tienes, puedes pedir una al organizador y habrá regalitos. Mínimo, en teoría, es un sobre de 16 cartas para cada participante. Y luego cada tienda, cada lugar hace un poco lo que le da la gana con el resto, ¿vale? Pero sí o sí tienen que repartir todos los de esa caja de 24 que abran para ese evento. El primer punto importante es definir a qué voy a ese evento, porque no es lo mismo afrontar un torneito como el que se va a organizar pensando, quiero intentar ser el top 1 o el top 2 o el top 3 o simplemente quiero abrir sobres, me quiero pasar una mañana chida, diríamos aquí en México, con la comunidad y el resto me da igual, que gane otro. Yo quiero hacer cosas locas, a ver qué me sale, hacer algo divertido, ¿no? Pero, claro, todo el mundo al menos va a querer intentar sentir que puede ganar partidas, ¿no? O un gran porcentaje. Seguro que sale uno diciendo, no, Alejo, yo quiero llevarlo más. Bueno, está bien, pero vamos a intentar hacer un deck, ¿vale? Vamos a intentar que pueda funcionar un poquito para que el plan de batalla sea una partida un poquito más divertida y no sea solamente un aplastar una persona a la otra. Entonces, ¿qué cosas importantes hay que tener en cuenta? Ojo con la curva, ¿vale? Puede ser que nos hagan cartas potentísimas, legendarias, 15 legendarias, ¿no? Vamos a exagerar muchísimo. Pero si eso nos hace tener una curva horrible, da igual que tenga cartas buenísimas, que si no las puedo jugar y no tengo un cierta presión constante en la partida, me da exactamente igual. Es muy difícil sacar sinergias potentes de forma consistente, ¿no? Por ejemplo, decimos, quiero jugar Han Solo Wookiees. Ya, pero es que a lo mejor meter 3 Wookiees, 4 Wookiees, no va a hacer que tengas el combo del grid, el combo de robocarta, el combo de que cada vez que me pegan también te hago daño a ti, etcétera, etcétera, ¿no? Mandalorianos, venga, Mandalorianos. Quiero jugar Mandalorianos con Bo-Katan. Pues que a lo mejor no te salen mandalorianos para jugar con Bo-Katan, ¿no? Entonces, importante que es más un tema de estadísticas y cartas fuertes por sí mismas que de buscar sinergias. ¿Que las tenemos? Maravilloso. Pero, ojito, depender mucho de ellas. Y lo que decía antes, palabras clave, ¿no? Al final, cartas potentes que tienen escudado, centinela, restore y tal, tienen mucho impacto en partida. Y muy importante, contrabando. Contrabando al final nos va a permitir tener una segunda mano. Entonces, una carta en contrabando en recursos puede ser un momento en decir, uy, la curva no me funciona tan bien, o lo que tengo en mano, que no es muy bueno porque es limitado, no es suficiente para responder a lo que me está planteando el rival, ¡pum! Contrabando y al menos tengo una opción extra, ¿no? Entonces, muy, muy importante las cartas que tengan contrabando por el valor que pueden tener. Líderes, vamos a hablar de los líderes porque creo que es una de las preguntas que está viendo más, ¿no? De, bueno, pero ¿qué líderes sí pueden funcionar en este formato? Yo los he dividido en top, en ok, ¿no? Cuidado, cuidadito y evitar por todo lo posible porque por mucho que nos encante, si quieres ganar partidas,
es casi como solamente tener estadísticas y ya. Empezamos con los líderes top. Bueno, mi selección de los líderes top, que seguramente para otras personas puede ser distinta, pero yo creo que estos tres están muy bien, coinciden en que los tres salen cuando se controlan 5 recursos o menos. Va a tener pronto impacto en partida con unas estadísticas decentes. Fennec 4-4, Han Solo 3-6, Moff Gideon 3-6, ¿vale? Veremos luego que hay otros que se salen antes, pero puede que salgan con estadísticas peores, por tanto el impacto es un poquito menor. Además, Fennec Shand me parece una de las mejores, si no la mejor para este formato. ¿Por qué? Por esta parte de poder dar ambush, de poder dar sabotaje a unidades que tengamos en la mano y que cuesten 4 o menos. ¿Qué supone esto? Que a lo mejor unidades que no son tan potentes sí puedan tener un impacto fuerte por el entrar y poder atacar directamente a una unidad. Cuando estemos en el turno 6, 7, 8 y nuestros robos sean 2 costes 2, dices, ¿y cómo remonto yo la partida con esto? Pues a lo mejor ese coste 2, entrando con ambush, haciendo el daño justo para eliminar una carta muy potente del rival, ha conseguido tener impacto. Para mí Fennec es top. A su lado, Han Solo. Bueno, poder jugar cosas más baratitas, aunque entren con daño, para meter presión a la base del rival, a lo mejor es un agro que el rival no va a poder controlar tan rápido. A cambio, te va a poder tradear mejor las unidades, así que mucho cuidado con depender demasiado de esa habilidad. Pero bueno, luego sale con 5, como hemos dicho, es un 3-6 decente a nivel ofensivo, tiene bastante vida. Y otra vez, todas las cartas que vayan saliendo las podemos bajar un turno antes. Si hemos conseguido lidiar con la mesa del rival y nosotros bajamos varias unidades antes que él, aunque estén heridas, van a tener impacto rápido contra la base, puede dar mucho poder, ¿no? Y Moff Gideon viene a hacer un poquito lo mismo. Esas unidades que son flojillas, ¿no? Las de coste 3 o menos, que tengan +1/+0 cuando intenten tradearla al rival para ganar el control de la mesa, ese +1 más Overwhelm va a permitir meter presión a la base y sacar un poquito más de valor a esas unidades chiquitillas. Me parecen 3 líderes bastante sólidos para jugar en este formato, sin duda alguna. Muy cerquita de ellos, ¿vale? Hay estos 4 líderes. Por un lado, Boba Fett es 6, 4, 7, estadísticas muy buenas, sale un tantito más tarde, pero a diferencia de construido, quizá no tenga... Bueno, pues que puede ser de todo. Puede ser que tenga muchísimo impacto salir un turno más tarde que no salir un turno más tarde. Va a depender un poco del enfrentamiento. Entonces, no voy a ir por ahí. La parte positiva que tiene, que como queremos tener unidades potentes, fuertes por sí mismas, hemos dicho que las palabras clave son muy fuertes, ¿no? Aportan un valor extra a la partida. Boba va a poder sacar valor a haber incluido esas unidades, ¿no? Y poder tener ese +1 que a lo mejor puede ser determinante para hacer un tradeo o ir contra la base y meter un poco más de presión. Cad Bane, en principio lo había puesto arriba, pero es cierto que gira en torno a bajos fondos. Por eso, si no has tenido un deck que gire mucho en torno a eso, puede perder valor. Bajaría a la siguiente categoría. Pero hay tantas unidades de bajos fondos que va a ser complicado de verdad no sacar partido a Cad Bane. Y ese puntito de daño, cuando el rival no tiene la capacidad de jugar perfecto a curva, de un montón de unidades así perfecta, que eso es construido, al no tener eso, ese punto de daño puede ser más teledirigido. Así que nada, está ahí, está entre top y cuidadito con él, ¿no? Está en ese baremo dependiendo de lo que te salga, pero es tan potente que he decidido ponerle el OK en lugar de en cuidado. Rey, un poco la lógica de antes. Unidades bajitas, ¿no? De poder, que a lo mejor no son las favoritas, pero tienen mucha vida, tienen centinela, tienen un escudo. Rey las puede potenciar. Más o menos ensellado puede estar más o menos igualado porque ninguno tiene un deck muy potente, salvo alguna excepción muy grande. Ese Restore 3 puede hacer que regreses a partida o incluso que ganes más ventaja y el rival no tenga modo de conseguir bajar tu base. Así que muy bien. Y luego está Kira, coste 5, también sale prontillo. Por sualidad va a entrar siendo un 4-4, no está mal, ¿vale? Es un poquito como Fennec, pero tiene este punto de poder hacer daño a las unidades, volver a curarlas y a lo mejor si has conseguido tener una mesa bastante sólida, has ganado el control de la mesa, sale Kira que cura y hace daño, pues da igual, tus unidades ya han ganado valor, ya han conseguido tradear con ellas, como habían tradeado, tenían daño, has eliminado a las unidades del rival y puedes ir contra la base. A mí me parece bastante sólida y no depende de alguna palabra clave. Ahora, si tienes cosas con tesón o escudadas, muchísimo mejor. Líderes, cuidado, a ver, no voy a entrar en cada uno de ellos, pero la tónica general, y puedo hablar de algunos ejemplos, es que dependen de algo muy concreto
que o bien condiciona mucho la construcción de tu deck y puede ser muy malo, por ejemplo, Mandaloriano. Mandaloriano quieres tener mejoras, equiparlas para sacar valor girando unidades. Como pongas demasiadas mejoras y el rival limpie tus unidades y no tengas a quien equipárselas, puedes tener una mano muerta y no poder hacer absolutamente nada. Así que mucho cuidadito con eso. Hondo depende del contrabando para sacarle valor. Java es muy lento. Boss depende mucho de los bounties, pero bueno, 5, 4, 6 está súper bien de estadísticas. Gar Saxon dependes de mejoras. Si tienes un deck que te hayan salido mucha gente con escudos o que den token de experiencia por entrar, puedes sacarle más valor y no depender de meter mejoras en tu deck. Bo-Katan, como no tengas Mandaloriano, solo es un 4-7. Que no está mal, pero pierde valor, ¿no? No es Fennec, porque hemos dicho antes que todo el rato puede estar sacando valor. Lando, contrabando más barato, sí, pero depende de tener cartas que tengan contrabando. Y si las tienes, vas a quemar recursos. Entonces vas a ir por detrás del rival en un momento donde es muy importante estar ahí, ¿no? A lo mejor metes suficiente presión, pero a lo mejor no es suficiente de verdad y acabas perdiendo. Y Kylo te pide tener menos cartas para solamente tener más estadísticas ofensivas. Descartar una carta para darle un +2 a una unidad, no lo siento súper potente para este formato. Y en el pozo, Afra. O sea, tenemos 30 cartas en el deck. Si vamos a lo más poquito, quemar una porque sí es una carrera contra reloj que va en nuestra contra. Y nuestro deck, a ser limitado, no vamos a tener tantas cartas potentes ahí. Si quemamos esas cartas, perdemos muchísimo valor. Entonces es un claramente no. Hunter tiene 20.000 líneas de su habilidad, igual que Afra. Es súper poco relevante, todo esto es muy difícil tener justamente una unidad única en la mano, o sea, en recursos, también en la mesa, en este formato. Es horrible, lo siento. Estadísticas muy bien, 7, 5, 8, sale tarde, pero es una unidad ofensiva bastante importante. Y fin, si de mando decíamos que no queríamos tener muchas mejoras en el deck por lo que puede condicionar nuestro juego o con Saxon, con fin sería ponerlas para luego romperlas. Nada que ver. Entonces, gente, intenten ir por estos o por estos. Yo creo que es una apuesta segura, muy, muy, muy clara. Cartas. Bueno, me repito, quizá no vamos a tener la mejor carta con las mejores estadísticas, pero entre una carta vainilla sin ninguna habilidad o una habilidad que a lo mejor no tenga súper impacto, pero que tenga buenas estadísticas, hay un más. O sea, hay que tenerla muy, muy, muy presente. Impacto directo, ¿no? Habilidades de que al entrar hago daño, centinela, curo, pongo escudos, importante. Cartas que puedan quitar cartas del rival porque sí, ¿no? Esos eventos azules que digo, esta unidad te la quito. Y así tú ganas, todavía tienes presencia en mesa y contra la base y metes presión. Bombas. Bombas en este formato, bueno, en muchos formatos, es el de cartas muy potentes que tienen un impacto muy bueno y que es una bomba que el rival o para o puede ser que pierda partida, ¿no? Como por ejemplo algunas cartas legendarias, algunas cartas raras, algún evento, aunque por ejemplo el Overwhelming Barrage del set 1, que podía, boom, juegas, limpiabas mesa y encima tú ganabas más poder en mesa. Entonces, esas bombas, muy importantes identificarlas y tratar de encontrarles un huequito en estos decks. Y luego, muy presente, tener en cuenta a las cartas neutrales, ¿no? Las grises, las que no tienen ningún aspecto. Y, ¿por qué no? Incluir en el deck algunas cartas fuera de aspecto que por su poder puedan merecer la pena, ¿no? O sea, aquí hay que ser un poquito más flexible porque a lo mejor no hemos tenido la suerte de que nos salga un deck bastante potente de mucho número de cartas en dos aspectos. Por ejemplo, yo hice una pruebita antes de grabar este vídeo y sí me salió muchísimas cartas rojas blancas que las mezclé con amarillo, creo recordar, y me salió un deck medio mandaloriano, medio agresivo, que funcionaba bastante bien con Han Solo. Tuve suerte, pero si me llega a salir algo más equilibrado, me hubiese tocado meter otros aspectos para tener un deck más competente a la hora de poder competir un poquito, ¿no? En el torneo. Vamos a ver algunas cartas, venga. Vamos a empezar por las grises. Estas 3 cartas me parecen muy, muy, muy potentes, ¿no? Lady Próxima. Coste 1, 0-4. Si has conseguido juntar bastantes cartas de bajos fondos, va a tener presión, presión, presión. Y, o sea, daño a la cabeza, ¿no? Es lo que quiero decir. Y a lo mejor el rival no tiene modo de lidiar con ella más o menos rápido. Y si tú sigues de verdad teniendo muchas cartas de bajos fondos, puedes sacar mucho valor a ella. Reclutador de banda callejera. Bueno, es volver a recuperar una carta de bajos fondos que ya ha tenido impacto en la partida, que está en la pila de descartes, volver a tenerla. Como en este formato no hay tanto robo, recuperar cartas de la pila de descartes es potente y no deja de ser un 4-4. Así que a mí no me parece mala. Y la cañonera mercenaria, que en mi opinión es una carta que va a entrar mucho en construido, me parece muy buena. 2-3-2. Claro, tiene la parte que es acción
que por 4 te la roba el rival. Pero bueno, si ya has atacado con ella y el rival a lo mejor no tiene una buena curva, no tiene algo que jugar y te la roba, pues ha perdido su turno en robarte una unidad que ya está girada. No va a tener impacto hasta el siguiente turno. Y si quisieras, en el siguiente turno pagas 4 y se la robas a él, ¿no? Entonces, creo que es muy potente por estadísticas, puede lidiar bien contra el rival y puede meter bastante presión. Y pagar 4 por un 3-2 me parece que es lento para el rival. Entonces, muy a tener en cuenta. Pasamos a negro y bueno, he puesto algunas cartas así un poquito evidentes, ¿no? Tenemos un centinela en el espacio, por coste 3, un 3-2. Bien. Si no te para el agro enemigo, tú metes daño a la base haciendo 3-3-3. Bastante decente. Secuaces de los Hats, un 4-3-4 escudados. Sí. Toro Calican, 3-3-5, sí. Y si encima tienes un cazarrecompensas que lo juegas y haces daño al rival, pues maravilloso, pero ya solo un 3-3-5 muy presente en los decks de maldad. Si nos vamos a azul-negro, pasamos al guantelete del clan Saxon. Es un 6-4-5, es un centinela en el espacio, que cuando es atacado va a poner un +1/+1 a otra unidad. Como el rival no puede hacerte un one-shot a esta unidad, porque le sobra el daño, te la pones a ti misma y sigues ahí viva, molestando. Y estadísticas, ok. Y el Lone Pike, 4-4-6, estadísticas muy buenas. Bajos fondos, te comba con algunas cositas. Si quieres, al atacar, le das un token de escudo a una unidad y a enemiga y a una amiga, ¿no? Entonces, bueno, te permite lidiar, pero si no, 4-6, 4-6, aguanta muy bien en mesa y mete mucha presión. Y además, contrabando, así que perfecta. Nos vamos a azul-blanco, tenemos la Razor Crest. No es tanto por recuperar una mejora, aunque si hemos metido alguna, nos puede ayudar a recuperarla y seguir teniendo valor, ¿no? Y ese robo que decíamos antes de la unidad que te recuperaba una unidad de una carta de bajos fondos. ¿Carta o unidad? Nunca me acuerdo. Una carta de bajos fondos. Bueno, pero es por el Restore 2 con estadísticas muy buenas, 3-4. Está perfecta. Y a su lado, un centinela por coste 3, 1-4, que cuando es atacada recibe un +2. Por tanto, al ser atacada es un 3-4. Puede ser un muro muy bueno para parar ciertas navecitas en un deck que a lo mejor no tengamos tanta respuesta en el espacio. Bueno, ponemos esta centinela y va a aguantar un montón de turnos ahí protegiendo nuestra base. Solo azules, tenemos a Embo, es un 3-3-4, que normalmente en este formato quieres tradear muy bien, muy rápido la mesa del rival para ganar presencia y luego ir tú contra la base. Entonces, que Embo pueda eliminar unidades del rival y encima curar a sí misma o a otra unidad aliada, te permite eso, tener solidez en la mesa y 3-3-4 está súper bien. Fuerza encubierta, cura 2 de daño a una unidad y le das una ficha de experiencia. Y encima por contrabando. Me parece muy bien, ¿no? En esos tradeos, quiero dar más vida a mi unidad, boom, la vuelvo a curar y sigue ahí tradeando con el rival o metiendo presión a la base del rival. Me parece muy buena. Juggernaut de carga, te cura al entrar si tienes otras unidades azules y es escudado. 4-6. Estadísticas 6-4. O sea, 6-4-6 quizá no son ideales, pero todo el efecto adicional en sellado me parece potente. Nos vamos a ver de negro. Tenemos a Evan Mon, es un 5-4-6, estadísticas bien, que tiene la mecánica de capturar si tienes más unidades en la mesa. No sé, es mucho valor por una unidad que a lo mejor en construido veremos si se ve, pero a mí en sellado me parece muy potente. Y el Rancor de Java, pues una de esas bombas, ¿no? Entra con 8. Es un 9-9. Si tienes a Java, por lo que sea, has decidido ir por ese deal, aunque ya hemos visto que es un poco ahí. Bueno, al final entra por no menos, 7, mejor. O sea, una bomba que entra antes, bien. Y que haga 3 daños a una unidad del rival, súper bien. El problema es cuando lo hace a una nuestra. Si no tenemos ninguna, bien. Pero bueno, te permite lidiar y además al atacar sigues lidiando con unidades del rival. A lo mejor tú no tienes ninguna otra unidad y el Rancor pega. Hace daño a un rival, pega, daño a un rival, pega, daño a un rival. Y puedes terminar la partida de este modo. Nos vamos a ver de blanco. ¡Wow! Me encantan. Tenemos un 5-4-6 que cuando se juega te acelera las acciones y haces que una unidad amiga ataque. Si tienes iniciativa, un +2. Pero bueno, creo que no es tan súper relevante esta parte, sino la economía de acciones para otra vez reclamar iniciativa y tener prioridad en la siguiente ronda. Un 4-2-4 que tiene emboscada incursión 2 para quitar unidades del rival, quedarte viva y meter presión, impacto directo. Y el Sundari, que me parece una de las mejores cartas de todo el set. Y creo que no exagero, ¿eh? Incursión 2, recuperación 2, con vida 5. Te permite lidiar con el agro rival, te permite tradear muy bien con la mesa y encima te vas curando. Maravilloso. O sea, dame 5. Si nos vamos solamente a verde, la compañía mercenaria entra con 6. Tiene emboscada, impacto directo y tiene formidable.
formidable con daño 5 es factible que... y vida 5 es factible que se quede viva y meta daño a la base, meta presión. Muy bien. Tripulación corsaria. Un 2-2-2 no está mal. No es lo... Para construido quizá no es lo que queremos, pero encima tiene el valor de contrabando. Sería pagar, creo que eran 6 por ella y sacar un 5-5 desde contrabando, sí. Y God Banff es un 3-3-2 que al ser derrotada te permite buscar en tu deck y sacar una unidad, bueno, por un proceso de descarte y luego jugarla, de coste 2 o menos. O sea, es decir, mantener presión en mesa. Me parece muy, muy buena y muy tener en cuenta. Claro, es rara, ¿no? Esa para decir que nos haga, pero si nos sale y jugamos verde, para adentro. Y cartazas, eventos de verde, intervención oportuna. Yo esta la metería, aunque pague 3 por ella, ¿no? Fuera de aspecto la pagaría. Dar emboscada a una unidad de mano para que tenga impacto en el momento, buenísima. Y flanqueo, también pagará 3 por ella. Que 2 de mis unidades ataquen a la vez. Uf, es buenísimo, es muy, muy, muy bueno. Si nos vamos a rojo, 2 unidades que me encantan, en rojo-blanco, es Ketsuonio, 2-3-2, estadísticas muy buenas, sabotaje, pasa por encima de algún centinela, ese tipo de centinela de 2-6 del rival, bueno, pasamos por encima y para adentro, y encima rompe mejoras si lo necesitamos. Y Cassian Andor, 3-3-5, nos pasa lo igual que con Toro, por coste 3-3-5, muy bien, que puede salir por contrabando y sale preparado, claro, pagando 5, pero... no sé, la partida puede llegar a un punto en el que sea necesario pagar 5 y Andor preparado y 3 a la base y a lo mejor terminar partida. Dobles rojas, bueno, o solo rojas, mejor dicho, Bo-Katan. ¡Uf! ¡Qué carta! Un 2-3-3. Aunque pagues 4, yo creo que te merece la pena. Que te da robo, cuando la partida sobre todo está muy avanzada, porque ya hay bastante daño en las bases, me parece muy buena. 3-3-2 en el espacio que puede romper una mejora, que más allá de quitarle la mejora por el impacto que tenga esta, es que el rival ha perdido tiempo en equipar esa mejora, y ya ha perdido recursos, y ha ocupado un hueco en ese deck de 30. Romper eso es mucho más potente que en construido, y ya sabemos que en el meta actual del set 2, que ya no es, pero ya estamos viendo un montón de decks, las mejores están súper presentes. Y por coste 5, un 3-6, que tiene Raid 3, es un 6-6. Siempre sí, me gusta mucho. Y bueno, una carta, un evento rojo que puede tener mucho valor es Bravuconería, porque tenemos una bomba en la mesa, ha hecho un ataque, pagamos, aunque sea 5, la volvemos a girar y vuelve a atacar. Me parece a tener en cuenta. En amarillo-negro, ataque durante la triple oscuridad. Poder buscar rápido esa nave que has metido para jugarla antes de tiempo, que tenga impacto, recuperarla y poder volver a jugar otra vez. ¡Bah! Buenísima. Claro, es rara, ¿no? Congelado de carbonita. ¡Qué dolor de carta! Es una mejora que vamos a poner en una unidad que no sea un líder. Y no se la giramos y no se puede preparar en toda la partida. O sea, es decir, esa carta que tú has traído a tu deck que puede ser una bomba, ¡pum! Te la pongo y salvo que la rompas, ahí se queda. Es durísima. Y Long, 4-4 con emboscada por 4 recursos, sí. Y si encima, por algún casual, tenemos a Zucus ahí que nos ha combado, +1/+1 y emboscada a Zucus. Bien. En amarillo-blanco, también 3 cartas muy potentes. Tenemos a Kira, que es un 3-5 que nos permite ver la mano del rival, por tanto, en limitado, dentro de que no sabemos lo que nos puede venir, tener más información siempre bien. Y si encima esa cosa que nos preocupa, o esa cosa que solamente el rival puede jugar en este turno, decimos, no, ahora te cuesta 3 más. Le rompemos. Es súper buena. Esclavos liberados, lo mismo de antes, 3-3-5, fin. Disidente de Coruscant, 3-3-4, estadísticas bien, que al atacar preparamos un recurso, por tanto, podemos bajar antes otra carta de nuestra mano y tener impacto y a lo mejor ganar la iniciativa en la partida. En cuanto a eventos, perdonar al objetivo, ¿no? Es un poco el Waylay, que no viene en este set, pero una unidad que el rival ha gastado todos sus recursos en bajar, poma, te la devuelvo a la mano y cabeza. Y deja ganar al Buki, me parece una carta muy potente, porque es, o esta unidad se gira y te vuelve a pegar, o me permites recuperar recursos, enderezar recursos, y entonces yo te sigo bajando cosas y por tanto otra vez la iniciativa en la partida quizá la tenga yo, ¿no? Y no hay removals gigantes como teníamos el miedo de un Overwhelming Barrage en el set 1, ¿no? Entonces es factible que si logras poner mucha mesa, a lo mejor el rival no tiene modo de pagarte y puedas ganar partidas solamente por eso. Si nos vamos a otras unidades de solo amarillo, bueno, cartas mejor dicho, un 5-6 con sabotaje, sí. Y una nueva aventura, volver a sacar valor a una unidad que tenga ambush, a una unidad que te quite cartas de la mano, a una unidad, no sé, que salga preparada, ¿no? Y te pueda pegar. ¡Bah!
muy a tener en cuenta y solamente es infrecuente. ¿Por 4 la pagaría? Pues depende. Si tengo una unidad a la que le pueda sacar valor, yo creo que sí. Y si tengo más de una, más de dos y más de tres en ese deck que me ha salido así al azar, me parece que es súper tener en cuenta. Y hasta aquí, gente. He ido muy rápido. He hecho alguna selección de algunas cartas para que, bueno, en mi opinión, son las que ustedes tienen que estar un poquito más pendientes de a ver si les aparece en esos sobrecitos. Decirles, ojalá se lo pasen genial, y creo que el objetivo número 1 de este tipo de eventos es divertirse y ser felices. Y no uno mismo, sino también hacer feliz y hacer que el otro se divierta. Entonces, mucha gente posiblemente se esté sumando nueva al juego en este set 2. Uno de mis eventos, que yo el año pasado tuve un evento pre y de casualidad, porque parecía que no iba a ocurrir. Bueno, esta vez voy a tener mínimo 2. Y en uno hay un montón de gente nueva de una tienda de TCGs que va a empezar en el juego. Entonces, mi objetivo number one de ese día, del sábado en la tarde, es llegar y que toda esa gente nueva se quiera quedar en el juego. Entonces, voy a intentar, si ya intento ser muy amigable, aún más, ayudar a todo el mundo con sus decisiones. Me da igual cómo termine la partida, pues si gano mejor, ¿no? Pero importantísimo que esa gente se quede. Entonces, por favor, también ustedes tengan en cuenta a estas personas que se van a sumar nuevas a estos eventos, o gente más casual que, bueno, quiere ver si consigue tener algo del set 2. Nada, acompáñenles, sean súper amigables, que sea una experiencia muy positiva para todo el mundo. Y nada, gente, disfrútense. Uy. Y nada, gente, disfruten mucho y nos vemos en el siguiente vídeo, que creo que va a ser el último de este set 1. Va a ser un repaso a todo mi set 1, tanto a qué cosas he jugado como a mis estadísticas. Van a ver un poquito vídeos, a ver cómo ha funcionado, cuánta gente se ha suscrito, etcétera, etcétera. Y también cómo voy a enfocar la parte de, o sea, el set 2, ¿no? Que creo que es casi lo que más me apetece mostrarles, para que entiendan qué van a ver aquí en Puente 3 durante el set 2. Chao, gente, que tengan bonita semana.